Buenos días. Vamos a comenzar con esta última mañana de nuestra Escuela Doctoral de Primavera en Comunicación, en estos seminarios o lugares o escenarios de encuentro que organizamos en el programa de doctorado en Comunicación, que espero les esté resultando de utilidad y agradable, que son los grandes propósitos que nos planteamos con estas cuestiones. Bueno, hoy, ahora para empezar la mañana, tenemos una conferencia con Carlos Arcila, que está sentado junto a mí, que tiene un currículum, como es natural, largo, pero lo vamos a intentar resumir. En primer lugar, señalar que es profesor titular en la Universidad de Salamanca, vinculado al Departamento de Sociología y Comunicación. Es miembro del Observatorio de Contenidos Audiovisuales, es un grupo de trabajo, un observatorio fundado por el profesor Igartua y que ha dado frutos de investigación sumamente interesantes, editor de la revista Disertaciones, doctor europeo en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, en la que yo también me doctoré hace un par de siglos o por ahí. Ha sido profesor también en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Universidad del Rosario en Colombia. Él es colombiano, aunque ahora también nos honra en nuestro país con su presencia continuada. No sé si eres español ya, en todo caso lo es. Soy venezolano. Perdón, pero bueno, más o menos. Perdón. Bueno, venezolano. Disculpa. Bueno, ha sido profesor en la Universidad de los Andes, en Venezuela, igual que en la Universidad del Norte de Colombia, donde, por cierto, hay un núcleo de investigación muy bueno y muy sólido en uno de los campos en los que él nos va a ilustrar ahora con su intervención, que es el de los métodos computacionales, que tiene una tradición de trabajo muy buena en aquella universidad. Ha sido profesor en la Universidad Northwestern, que es una universidad norteamericana en Qatar, en la Pompeu Fabra, UNED, Sabana de Colombia, etcétera, etcétera. Es decir, que es, en suma, o en resumen, bueno, es director también del proyecto, el investigador principal de un proyecto europeo de investigación que se llama Preventing Hate Against Refugees and Migrants, que es uno de los temas que ahora va a tocar dentro de un ratillo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir en suma con el perfil de Carlos Arcila? Pues que es un sólido académico, con una sólida experiencia docente e investigadora, y quizá la clave, o una de las claves que le ha permitido alcanzar ese reconocimiento a pesar de su juventud que todavía tiene, ¿no? Una de las claves reside en que domina uno de los aspectos, a mi juicio, más importantes que conviene conocer, como es la capacidad de emplear métodos digitales para la construcción de estudio de objetos de estudio digitales. Es decir, si tenemos que estudiar cuestiones que conciernen a Internet o a cualquier otra manifestación del mundo digital, pues lo más adecuado, o uno de los métodos más adecuados para ello, serán los métodos estrictamente digitales, ¿no? Así que, bueno, precisamente en su intervención de hoy, que en principio tenemos hora y media para el conjunto de la intervención, él va a realizar una exposición. Me ha dicho que si queréis, a medida que vaya realizando su exposición, si van surgiendo dudas, cuestiones que plantear, pues si sois tan amables, se las planteáis sin el menor problema, al contrario. En todo caso, al final dejaremos un rato del que dispongamos para tener un debate un poco más intenso con todos vosotros. Pero a medida que tengáis cualquier cuestión que plantear, pues si sois tan amables, se las hacéis llegar a Carlos, ¿no? Esa intervención que él va a hacer va a tener dos patas, por así decirlo, dos facetas interrelacionadas. Una, la que hace un momento mencionaba, que es una presentación básica de lo que son, general, teórica, de lo que son los métodos computacionales que ayer, o digitales también si queréis, ¿no? Que ayer hubo un taller en el que algunos de vosotros pudisteis iniciaros, supongo que iniciaros, otros no, pero habrá más ocasiones, vamos a organizar más seminarios de esa índole, incluso hablamos contigo hace un tiempo también, para haber hecho alguno ya, que luego se quedó un poco en el aire por distintas razones. Bueno, entonces una pata con una introducción a los métodos digitales o computacionales y otra pata que será, o faceta, con perdón, que será la aplicación práctica o una de las aplicaciones prácticas de esos métodos digitales, es decir, cómo precisamente con esos métodos, con ese enfoque, se construyen objetos de estudio
estrictamente digitales, en este caso, los discursos de odio contra los migrantes en Twitter, grosso modo hablando. No me entretengo más. Carlos, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por la presentación, y también agradecer en general a toda la organización por la invitación que me hicisteis para venir a esta escuela de métodos en Jerez. Es la primera vez que estoy aquí, así que gracias a Ignacio Aguaded, a Esther y a Leticia por la invitación. Lo primero que tengo que decir es que me siento desnudo porque no tengo la mascarilla. Creo que es la primera vez que doy una clase sin mascarilla o una charla en muchísimo tiempo, desde antes de la pandemia, así que me siento un poquito raro sin la mascarilla, pero también me alegro porque creo que es mucho más fácil, ¿no?, captar las expresiones del otro cuando estamos así, desnudos facialmente. Bueno, pues todo lo que ha dicho Miguel me halaga muchísimo, y con Miguel estuvimos conversando precisamente hace algún tiempo, antes de la pandemia. Yo creo que uno de los motivos ha sido también la pandemia, por los cuales se han pospuesto bastantes propuestas de formación, etcétera. Muchas las hemos hecho virtual. Nuevamente no es lo mismo, yo soy un defensor de la virtualidad, pero claro, cuando estamos aquí presente, en la copresencia, los procesos de formación, de discusión son muchísimo más ricos, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que hemos hablado con Miguel y con muchos otros profesores de otras universidades ha sido el desarrollo de talleres, como el que precisamente algunos de vosotros estuvisteis ayer, el de análisis de redes sociales. Bueno, análisis de redes sociales, como voy a mencionar ahora, es una de las técnicas computacionales que se pueden usar en comunicación. Luego hay muchas otras, y es un área que requiere cierta formación y cierto esfuerzo, ¿no? No es imposible ni difícil de llegar. Yo voy a explicar un poco en esta presentación cuáles son esas técnicas o esas habilidades, esas destrezas que se necesitan para ser un investigador computacional de la comunicación. Y como decía, no son inalcanzables, pero requieren un poquito de esfuerzo, ¿no?, un poquito de formación. En particular, mi formación ha venido primero del área de comunicación. Yo soy, como la mayoría de vosotros, formado en el área social, en el área humanística, en periodismo, en comunicación audiovisual, tanto de grado como de posgrado, pero luego también tuve formación matemática y computacional en el área de ciencia de datos, ¿no? Entonces ha habido una combinación que me ha permitido precisamente hacer ese puente, o intentar tejer ese puente entre las ciencias sociales y las ciencias computacionales, la matemática, la estadística, etc. Entonces, bueno, yo me voy yo creo que a poner de pie. A ver, ¿me escucháis bien con esto? ¿Sí? Bueno. Eso. A ver si así no nos quedamos dormidos. Pues la presentación que voy a hacer está titulada Métodos computacionales para la investigación en comunicación, y básicamente tiene, como decía Miguel, un primer objetivo: mostrar un panorama, o el panorama general de cómo usar la computación y cómo usar las técnicas, por ejemplo, de inteligencia artificial en la investigación en ciencias sociales, y más específicamente en la investigación en comunicación. No sé, vale, no se escucha nada. Vale, entonces me lo quito. Nada. ¿Ahora mejor? Vale. Esta primera parte estará centrada en el campo de las técnicas y de las metodologías en general, y una segunda parte va a ser la aplicación de esas técnicas en un caso específico, como es la propagación de los discursos de odio contra inmigrantes y refugiados en Europa, que básicamente es un resultado que fue publicado recientemente en la revista Comunicar y que tuvo mucha atención mediática un poco por la trascendencia social que tenía el estudio. Entonces, en primer lugar voy a hacer un recorrido sobre cómo hemos cambiado, de dónde nace todo el tema de lo que llamamos computacional, de la importancia de los datos, ¿no? Ahora todo el mundo habla del cloud computing y de big data y de términos súper que parecen muy técnicos, muy sofisticados, pero quisiera hacer un recorrido muy breve de por qué estamos allí, cómo hemos llegado y cuál es la relevancia o la importancia real de los datos
y del uso de la computación o de las técnicas computacionales en el campo social. Entonces, en primer lugar, yo creo que en esto la mayoría coincidiremos en que ha cambiado la forma en que concebimos el término dato, ¿no? Los que nos iniciamos en la carrera investigadora hace algunos años sabemos que los datos eran algo, primero, muy precioso, muy raro, ¿no? Había que hacer una encuesta, un análisis de contenido, como muchos de los que se siguen haciendo. La primera dificultad era conseguir el dato, ¿no? Ir a la hemeroteca para buscar el periódico, hacer la encuesta era pues muy complicado porque había que ir a la calle, a las casas de las personas, y conseguir los datos era realmente difícil, costoso y complicado. Entonces, hoy en día lo primero que hemos cambiado es la forma en que podemos recolectar esos datos. Tenemos más datos, obviamente, porque tenemos las redes sociales, tenemos las bases de datos abiertas, tenemos muchas fuentes y sobre todo tenemos herramientas para recoger los datos. Eso genera, obviamente, una gran cantidad de datos comparado con lo que teníamos en el pasado. Entonces hemos cambiado la forma de recoger datos, pero también la forma de analizar los datos. En esta presentación me voy a referir mucho a nuevas técnicas analíticas de datos, más allá de la estadística tradicional. Yo soy formado también en estadística y el análisis que ya la mayoría conocéis porque está en un programa donde se forman doctores con competencias cuantitativas y cualitativas. Conocéis la estadística tradicional, desde las correlaciones, las regresiones, las pruebas de inferencia, digamos que ya todo el mundo conoce, como el chi cuadrado, las pruebas de student, etc. Esa estadística sigue funcionando y la seguimos utilizando, pero los análisis de datos que necesitamos hacer en el entorno computacional requieren otras técnicas estadísticas y matemáticas más complejas. Específicamente me refiero a técnicas derivadas, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el aprendizaje automático del que hablaré bastante hoy. El modelado matemático que permite precisamente modelar grandes cantidades de datos con técnicas diferentes a la estadística frecuentista o a la estadística bayesiana, que básicamente son lo que nosotros llamamos los famosos algoritmos, ¿no? Algoritmos que son reglas que me permiten modelar datos de manera compleja, ¿no? Por ejemplo, modelar una imagen para poder detectar el rostro de una persona, o modelar el texto para poder detectar cuando hay discurso de odio y cuando no, cuando hay sentimiento positivo o negativo. Eso no se puede hacer con estadística tradicional o con el análisis tradicional. Se tiene que hacer con algoritmos de diferente tipo. Entonces, esos algoritmos han transformado la forma en que analizamos los datos. Y finalmente, también hemos cambiado la forma de compartir los datos, ¿no? También en la época que nos iniciamos todos en la investigación, el dato también era algo secreto, ¿no? Que yo guardaba para mí y que me daba miedo compartir con los demás, ¿no? Porque parece que se iban a robar mis datos, ¿no? Se iban a perder o alguien iba a hacer mal uso de los datos. Eso ha cambiado un poco la filosofía en el tema de compartir los datos, y hoy en día hay repositorios de datos solo dedicados a que cada investigador que genera datos en un proyecto los comparta con los demás para que se puedan replicar, contrastar y sobre todo reutilizar. Con lo cual tenemos una filosofía de compartir datos y eso hace que tengamos más acceso a datos de los compañeros, de los colegas que están listos para ser reutilizados. Entonces todo eso hace que los datos o el dato sea un tema central en la investigación. Y con los datos me refiero a lo cuantitativo, pero también a lo cualitativo. Es decir, todo lo que sean datos en investigación ha adquirido un papel relevante. ¿Y de dónde viene todo esto? Ahora sí, un poco de historia, ¿no? Antes de meterme en la parte más nueva, un poco de historia. Viene de la propia ciencia, obviamente. La importancia del dato, la ciencia siempre ha sido importante el dato, pero las grandes cantidades de datos o el trabajo con tecnologías y datos viene en la ciencia y podríamos ubicarlo probablemente en los proyectos de la física, ¿no? De los proyectos sobre todo del Gran Acelerador de Partículas en Ginebra, el LHC o en el Atlas, los proyectos donde se estaban utilizando datos a gran escala, ¿no? Datos que no era posible ser analizados en un ordenador, que no era posible ser analizados con estadística tradicional, sino que requirieron nuevos métodos, lo que llamamos hoy día métodos computacionales, requirieron nuevas infraestructuras, lo que hoy día llamamos cloud computing o superordenadores, y que en ese momento se llamaban grids o infraestructuras de computación distribuida. Y todo eso en el proyecto Atlas, si recordáis, ¿no? En sus inicios más de 3.000 científicos trabajaban de manera paralela y distribuida alrededor del mundo para analizar
la cantidad ingente de datos que se estaba produciendo en los experimentos en Ginebra, cambiaron de alguna manera dentro de la propia física la forma de producir conocimiento. Y esto se extendió a otras áreas del saber, ¿no? La biología, por ejemplo, cambia, ¿no? Con toda la biología computacional, y más adelante va a ir llegando a nuestras áreas, al área social, al área humanística. Pero digamos que el primer cambio fundamental donde encontramos el nacimiento de los métodos computacionales, lo encontramos en la física y en esos experimentos que mencionaba, donde se combina la ciencia y la computación avanzada. Sin embargo, cuando esto pasa, todo este tema era desconocido para el resto de ciencias y sobre todo para la sociedad. De esto no se hablaba en la sociedad, nadie hablaba de las grids, de una grid computacional, nadie hablaba de algoritmos, vamos, esto era algo realmente ajeno para la sociedad o para el resto de las ciencias. Esto se va a popularizar cuando el mercado y cuando incluso los propios gobiernos desarrollan estrategias basadas en datos, ¿no? Cuando se desarrolla todo el business intelligence o el business analytics, es decir, cuando las grandes empresas, cuando Google, cuando Amazon, cuando Apple, etcétera, se dan cuenta que los datos que tienen de sus consumidores, de sus usuarios, son importantes para hacer predicciones que permitan vender más. Entonces se genera un área de mercado, un campo de mercado importante para la explotación de datos. También lo hace el Estado, lo hacen muchos gobiernos. Si recordáis el famoso caso Snowden en Estados Unidos, ¿no? Del famoso espionaje masivo, etcétera. Bueno, los gobiernos se dan cuenta que con los datos de los ciudadanos pueden extraer información. Que eso sea legal o no es otra discusión, o el tema de la privacidad, del cual hablaremos también, sería otra discusión. Pero los gobiernos también se dan cuenta que el uso de datos puede permitir que las personas, o sea, que los gobiernos tengan más información sobre las personas y por lo tanto hacer predicciones. Por ejemplo, la probabilidad de que un ciudadano sea terrorista, ¿no? Que era un poco lo que se hacía con el rastreo de los metadatos telefónicos y de correos electrónicos en Estados Unidos y que también se hizo además en otras partes como países como Alemania. Entonces cuando los gobiernos y cuando las empresas se dan cuenta de la utilidad de los datos, generan toda una maquinaria metodológica y una infraestructura para el análisis de datos. Y esto tiene como lado positivo la popularización en términos más técnicos de infraestructuras que permitieran el análisis de datos. Básicamente es cuando pasamos de las infraestructuras del grid, de computación distribuida, que usaban solo las universidades, a la infraestructura que hoy día llamamos cloud computing, ¿no? Que son empresas privadas como Amazon o como Microsoft que permiten hacer análisis computacional en la nube de manera, no digo gratuita, pero de manera asequible para la mayoría de las personas, ¿no? Con una cuenta y con una tarjeta de crédito, pagando poquísimo dinero, se podía acceder a infraestructuras para hacer análisis a gran escala, para hacer análisis utilizando algoritmos, utilizando modelos avanzados que permitieran detectar tendencia, patrones, etcétera, dentro, digamos, con los datos que estamos trabajando. Entonces esto generó una popularización de los métodos computacionales y esto llega, por supuesto, a nuestra área, ¿no? Llega a las ciencias sociales, llega a las humanidades. De hecho, esto que pongo aquí es un titular sobre una de las conferencias sobre ciencia social computacional que hay en el mundo. En este caso fue la primera que hubo en Alemania, en Colonia, a la cual asistí y que vi un poco el movimiento dentro de las ciencias sociales, cómo se estaba transformando. Y la revista Nature, bueno, una de las revistas del grupo Nature, que es Behavioral and Social Sciences, publicaba precisamente un artículo en el que decía que la ciencia social computacional era la que iba precisamente a liderar esa área realmente interdisciplinaria en la ciencia, ¿no? Porque la aplicación de las metodologías computacionales en ciencias sociales iba a permitir generar nuevos objetos de estudio y alcanzar objetos que hasta ahora habían sido mucho más difíciles de rastrear y de entender por las ciencias sociales. Con lo cual, esa transformación en ciencias sociales es evidente y lo que se necesitaba era un poco ese paso, ¿no? de la ciencia social tradicional a la ciencia social computacional. Se va a ir logrando de manera paulatina en muchas áreas, en la sociología o en la ciencia política,
En las humanidades también, de hecho conocemos, o se conoce como humanidades digitales a toda esa área de las humanidades que utiliza técnicas computacionales para acceder a objetos de las humanidades, pero ha sido un paso lento, hemos ido con paso lento, no ha sido una transformación rápida como es natural, aunque en otras áreas como la biología decía que ha sido muy rápido, en el área social ha sido una implementación mucho más lenta, entre otras cosas, porque ha habido mucha resistencia de nosotros mismos, de los científicos sociales, por comprender cómo estas herramientas pueden transformar ya no solo la rapidez con la que hago investigación, sino la calidad de la investigación y el acceso a determinados objetos de estudio, que antes, por razones obvias, no teníamos acceso. Entonces, la ciencia social o las ciencias sociales se transforman gracias a la computación y cuando digo ciencias sociales me refiero al general, pero también al particular, a las a los oficios de las ciencias sociales. Como estamos en el área de comunicación, y muchos de los que están aquí seréis de comunicación audiovisual, pero también de periodismo, un ejemplo muy claro es el periodismo de datos, del cual mucho tendréis conocimiento, y cómo, por ejemplo, los grandes proyectos de investigación en periodismo de datos, en torno a lo que originalmente fue el Panama Papers, luego el Paradise Papers y más recientemente los papeles de Pandora, cómo utilizaron técnicas computacionales precisamente para extraer conocimiento que finalmente se convirtió en información periodística, ¿no? Como, yo no sé si todos conocéis de manera clara el procedimiento que se usó detrás del Centro Internacional de periodismo que estuvo detrás de la generación de estas noticias, pero para resumirlo muy rápido, hubo una filtración, que yo creo que todo el mundo sabe, filtración de información. La información era de un bufete en Panamá, la original, que tenía datos, pero muchos datos, datos de cuentas bancarias, datos de nombres de personas, importes de dinero en esas cuentas bancarias, etcétera. Y mucha de esa información estaba en papel, otra estaba en disco duro, en información digitalizada, y lo que se hizo fue, bueno, primero digitalizar todo lo que estuviera en papel, escanear, utilizando el OCR, ¿no? el escáner con reconocimiento óptico de caracteres, para pasar todo a formato digital, y luego meter todo eso en una base de datos, ¿no? Ayer los que estuvisteis en el taller de análisis de redes sociales ya entendiste bastante bien lo que era un grafo, y lo que se hizo aquí fue generar una base de datos de grafos, totalmente distinta a la base de datos que conocemos, ¿no? La base de datos que conocemos son columnas y filas, como un Excel, como un Access, base de datos tienen una estructura tabular. Y las estructuras de grafos son mucho más complejas, como las que viste ayer, y la base de datos de grafos permiten almacenar información relacionada en términos de nodo-relación, ¿no? Digamos, no hay fila-columna, sino hay nodos que se relacionan. Y lo que hicieron fue meter toda esta información en una base de datos de grafos para poder establecer análisis sobre esos nodos. Esa información era tan grande que costaba mucho almacenarla en un ordenador, y lo que se hizo fue almacenarlo de manera elástica, ¿no? De manera distribuida, utilizando Apache, una de las plataformas de Apache, que es Elasticsearch, poner la información de manera distribuida en muchos ordenadores para poder hacer consultas que pudieran ir dirigidas no solo a un ordenador, sino a varios ordenadores a la vez. Eso es lo que es computación distribuida. Y eso permitía que toda la información, al ser tan grande, pudiera ser procesada y pudiera ser analizada con diferentes queries, con diferentes consultas. ¿Qué tipo de consultas se hacían? Bueno, por ejemplo, si yo había detectado, cuando se extraía la información, había detectado entidades me refiero a cuentas bancarias, a nombres, a importes de dinero. Cuando yo había pasado esas entidades a la base de datos de grafo y esa base de datos era accesible de manera elástica, yo podía, por ejemplo, pedir la relación de una persona y todas las cuentas e importes que aparecieran asociadas en esos papeles solo con una consulta. Eso de manera manual es básicamente imposible de hacer. Si tenemos millones de documentos y tengo que buscar uno por uno el nombre de una persona e ir sumando y viendo las relaciones entre cuentas, las transferencias y los importes, eso es imposible hacerlo de forma manual. Pero con el uso de la tecnología, con el uso de métodos computacionales, se podía extraer información que finalmente era información relevante, en este caso para la sociedad, información de corte periodístico. Y, por supuesto, que esto terminaba en visualizaciones de datos, ¿no? Que es una de las áreas fundamentales también del periodismo de datos. Cómo, después de tener
toda esta cantidad de datos, puedo visualizarlo de manera atractiva para generar una narrativa visual que me permita no solo ver de manera más sencilla los datos que son complejos, sino también interactuar con los datos. Entonces todo esto lo cuento básicamente porque me parece fundamental para los que estamos en el área de la comunicación ver que la tecnología los métodos computacionales no están aislados no solo de la investigación, sino tampoco están aislados de la propia práctica de la que deriva nuestro campo de estudio, como puede ser el periodismo. Además, para hacer otra mención a la aplicación de los métodos computacionales en un área cercana, ya no solo el periodismo, sino la opinión pública o el estudio de la opinión pública, lo que vemos es que estos métodos nos han permitido acercarnos al estudio de la opinión pública, de las tendencias sociales, no de la manera que se había hecho tradicionalmente. Los que sabéis de opinión pública, sabéis que la mayor parte de la monitorización de opinión pública se hace a través de encuestas, ¿no? Se basa en una encuesta representativa, ¿no? Como la encuesta del CIS o la de Metroscopia o la de Sigma 2, que se ve siempre reflejada en los medios de comunicación. Y se hace una encuesta representativa con unos valores, 2.000 personas de manera estratificada en un país, y de ahí se obtienen las tendencias, ¿no? ¿Qué opina la gente sobre la política? ¿Qué opina la gente sobre temas que son sensibles para la sociedad? Sin embargo, lo que gran parte de los estudiosos de encuesta habían detectado era que en esas encuestas había muchos sesgos. Sesgos nos referimos a vallas, a cosas que no se detectan en las encuestas. Y eso es, por ejemplo, en el caso del racismo y de la xenofobia, de lo que vamos a hablar más adelante, la mayoría de las personas, cuando se le preguntaba en la encuesta si era racista o si era xenófobo, si tenía sentimientos negativos hacia las personas negras o hacia las personas inmigrantes, pues obviamente decían que no, ¿no? Por lo que se llama el sesgo de deseabilidad social. Nadie quiere exponer de manera clara y concreta ante un entrevistador algo que socialmente no está bien visto. Entonces, en las encuestas hay gran parte de la opinión pública que no se detecta, por el sesgo de deseabilidad social, por el sesgo de la memoria o por que simplemente la encuesta tiene errores que no permiten que la opinión pública se detecte de manera correcta. Entonces, lo que se ha generado con el Big Data, con las técnicas computacionales, es una fuente de datos muy rica, que son las redes sociales, donde la gente produce opiniones, ¿no? Nosotros opinamos cuando ponemos un tweet, cuando generamos un tweet, cuando hacemos un post en Facebook, cuando subimos una foto en Instagram, etcétera. Nosotros generamos rastros de opinión. Y esos rastros de opinión, al ser monitorizados, pueden complementar bastante bien el estudio de la opinión pública. Entre otras cosas, porque la opinión escrita en redes sociales suele no obedecer a los sesgos de deseabilidad social y suele no obedecer a otros sesgos tradicionales de la encuesta. Con lo cual, el estudio de la opinión pública a través de las redes sociales se ha vuelto un área de altísima importancia en los estudios sociales. Y esto lo están usando las grandes empresas de monitorización de opinión pública, pero también las empresas de mercado. En el marketing, por ejemplo, y yo he tenido que dar este tipo de cursos a gente de marketing, se está utilizando mucho también, por ejemplo, para saber la opinión de las personas sobre los productos, ¿no? Cuando sale un producto al mercado, o sea, si la Coca-Cola saca un nuevo producto y quiere saber cómo se está moviendo un producto, lo primero que hace antes de hacer una encuesta es hacer seguimiento en redes sociales. Pero también lo hace la tele y también lo hacen los medios de comunicación para hacer mediciones de audiencias, ¿no? Cuando sale un programa, o por ejemplo, pensemos en una serie de televisión que tiene muchísimos capítulos, temporadas, y nos preguntamos qué pasa, ¿no? Cómo se toman decisiones sobre el guión, cómo va cambiando el guión a través de las temporadas y cómo van cambiando los personajes, por qué se decide incluir o excluir un personaje o darle más importancia a un personaje dentro de una serie. Muchas de esas decisiones están tomadas precisamente en la monitorización de las opiniones a través de redes sociales, ¿no? ¿Cuáles personajes tienen éxito, por ejemplo? ¿Cuáles personajes no tienen éxito? Y a partir de ahí se puede tomar una decisión comercial o una discusión incluso creativa sobre el guión. Entonces, si veis, por ejemplo, series, yo no sé, de mucha audiencia en España, como La que se avecina, ¿no? Veis la etiqueta, ¿no? LQSA, ¿no? Que es la etiqueta con la que se suelen comentar temas sobre esa serie, o series menos populares, pero también
que han tenido mucha discusión en Internet, como Merlí, por ejemplo, veréis que gran parte de las series han ido cambiando los personajes y le han ido dando más importancia a uno, han sacado a otros. En el caso de Merlí, si los que lo habéis visto, ¿no? Veis el papel de Paul Rubio, ¿no? Que empieza en un papel muy secundario y al final adquiere un papel totalmente protagónico, ¿no? Y eso se debe básicamente al éxito que tiene el personaje dentro de la serie y que fue monitorizado a través de los comentarios que había en redes sociales, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que las redes sociales y los contenidos no estructurados que encontramos en Internet pueden o son una fuente de datos fundamental para la investigación que hacemos en la universidad, pero también para la investigación de mercados o para la investigación social aplicada en el campo de la opinión pública. Eso no quiere decir que no haya errores y que no haya problemas, ¿no? Hay, como veremos, tenemos todo el caso también no solo de opiniones banales, sino de opiniones como pueden ser las opiniones de odio, ¿no? El discurso de odio. Tenemos problemas porque se viralizan más rápido las noticias falsas, se viraliza más rápido los contenidos violentos, se viraliza más rápido el discurso de odio y también cada vez es más difícil monitorizar y entender y captar ese discurso o esos contenidos que pueden ser violentos o dañinos para la sociedad. De hecho, la última filtración que hubo en Facebook, ¿no? Que desveló el Washington Post, los propios técnicos de Facebook decían que era muchas veces imposible distinguir una pelea de gallos que un choque de coches en una imagen con el algoritmo de Facebook. Es decir, lo que querían apuntar era que a pesar de que tenemos técnicas muy avanzadas, luego la detección de los patrones, aunque yo voy a contar aquí cosas muy bonitas, luego tampoco es tan fácil. Es decir, hay muchísimas limitaciones todavía dentro del campo de la inteligencia artificial que no nos permiten hacer lo que quisiéramos. Es decir, los retos son grandes, los problemas son grandes, las técnicas son muy sofisticadas y muy avanzadas, pero todavía la brecha que hay para conseguir lo que queremos es muy grande. Entonces, hay mucho dentro del campo del Big Data y de la inteligencia artificial, hay mucho de ciencia ficción, ¿no? Parece que podemos hacer de todo y luego, como ya veréis, no se puede hacer de todo, pero se pueden hacer cosas muy interesantes y luego que tienen aplicaciones realmente concretas y que permiten generar avances en el conocimiento científico, que es parte a lo que nos dedicamos aquí, pero también avances en el conocimiento de lo social, ¿no? Avances que nos permiten trabajar en el gobierno, trabajar en una ONG, trabajar en una empresa privada y transformar el mundo en que vivimos con las técnicas computacionales. Todo esto, o todo el que se quiera, o el que termine metiéndose dentro del área de la computacional en ciencias sociales, finalmente tiene que tocar algo que se llama la ciencia de datos, ¿no? El data science. Y la ciencia de datos, que tiene varias patas que se interconectan, básicamente tiene o incluye tres aspectos fundamentales. El primero, que es el que se le olvida a los científicos de datos normalmente, es el conocimiento del tema, ¿no? La expertise del dominio, el conocimiento de un área, ¿no? Entonces yo estudié ciencia de datos también y todos los compañeros que tenía eran o informáticos o matemáticos. Yo era el único que venía de ciencias sociales. Y eso al principio era una dificultad, porque claro, no manejaba el lenguaje ni de los informáticos ni de los matemáticos, pero con el tiempo se fue convirtiendo en una ventaja, precisamente por el conocimiento de un área, ¿no? Cuando aprendemos a programar, pues programar es muy bonito, cuando aprendemos los algoritmos son muy bonitos, pero tienen una limitación, que es una técnica, ¿no? Son aplicaciones técnicas y puntuales que si no tienen un problema por encima, no sirven de mucho. La ventaja que tenía frente a mis compañeros era que yo tenía muchas preguntas sociales, ¿no? Tenía preguntas sobre el acontecer mediático, sobre el comportamiento social, que aplicando técnicas de diferente tipo podían ser respondidas. Entonces lo primero que tenemos que tener es preguntas en mente, tenemos que conocer nuestro entorno, tenemos que conocer nuestro campo de saber. En este caso, los que venimos de comunicación tenemos muchísimas preguntas sobre comunicación y tenemos una expertise en comunicación.
Y eso es lo primero que se tiene que saber, con lo cual eso ya lo tenéis todos, porque estáis haciendo un doctorado, tenéis una formación de grado, de posgrado, la mayoría probablemente tendréis también formación y conocimiento profesional, o sea, experiencia profesional, y eso es lo primero que se tiene que tener, buenas preguntas para responder. Pero además de eso se requieren dos competencias, una meramente técnica de la computación, de la informática, ¿no? Hay que saber sobre aplicaciones informáticas. Es verdad que esto va cambiando con el tiempo porque cada vez más hay empresas que desarrollan software amigables, ¿no? Para poder hacer la parte informática, pero en el estado actual se necesita competencia informática, se necesita saber programar un poquito, no mucho, pero sí, se necesita saber de lenguajes de programación, se necesita saber de R, de programación estadística, o de programas como Python, que son los que yo suelo enseñar en clase, porque necesito, para hacer todo un pipeline, hacer toda una cadena de procesos dentro del trabajo computacional, necesito saber descargar los datos, pasarlos a la nube, analizarlos, visualizarlos, y todo eso no se puede hacer hoy día con un programa informático, no hay un programa solo para hacerlo con una interfase amigable. Hay muchos programas, probablemente ayer habéis en la charla de redes sociales, os han comentado sobre, no sé qué programa os ha mostrado, pero hay programas, hay programación y hay programas con interfaces como Gephi que permiten hacer este tipo de análisis sin programar, pero solo este tipo de análisis. Si yo quiero pasar todo esto a un pipeline mucho más complejo, tengo que bajar a programación siempre, para recoger los datos, para analizarlos y para visualizarlos. Entonces necesito programar, ¿no? Un poquito. Necesito también tener una base matemática, eso no quiere decir que tenga que estudiar matemáticas, ¿no? Tengo que saber básicamente de esta parte que está entre la matemática y la ciencia de la computación, que es el aprendizaje automático, de lo que voy a hablar ahora. Un área de la inteligencia artificial, que es la que se dedica a los algoritmos. Y los algoritmos no son nada más que reglas, ¿no? Los que habéis estudiado estadística, probablemente os recordáis lo que es una regresión. Una regresión es un algoritmo que tiene unas reglas y con esas reglas yo genero un modelo. Pues en esta área computacional hay muchos algoritmos, no solo la regresión. Tenemos muchos algoritmos de los que voy a hablar también. Entonces tenemos que tener esa competencia de comprender cómo funciona el algoritmo. Eso no quiere decir que voy a escribir el algoritmo, no, yo no voy a diseñar un algoritmo, yo voy a implementar el algoritmo para crear un modelo. Entonces, teniendo esto, bueno, un poquito de estadística, un poquito de procesamiento de datos, yo puedo dedicarme a los métodos computacionales en cualquier área. Y además salir de mi área, es decir, cuando yo aprendo, por ejemplo, cuando yo sé lo que es el aprendizaje automático, que no es más que esto, es generar modelos, puedo aplicar esto a la comunicación, puedo aplicarlo a las ciencias sociales o puedo aplicarlo a cualquier área del conocimiento. La gente, y yo he hecho estudios, tengo varios estudios sobre percepción pública de la inteligencia artificial, de hecho ahora nos acaban de aprobar 2 nuevos estudios más a nivel nacional por la FECIT, para seguir monitorizando en España cuál es la percepción pública de la inteligencia artificial y de la Big Data, de la inteligencia y de la ciencia de datos. Una de las cosas con las que nos encontramos siempre es que todo el mundo está hablando de algoritmos, ¿no? Entonces, la gente habla como, no, es que el algoritmo es malo, en fin, todas las percepciones negativas, pero a la gente se le pregunta lo que es un algoritmo y la mayoría no sabe. De hecho, muchos confunden algoritmo con logaritmo. Cosa que, claro, si vamos al colegio, recordaremos que estudiamos ambas cosas. Sabemos que un algoritmo no es lo mismo que un logaritmo. Pero se confunde en el lenguaje popular, ¿no? Hay confusión sobre lo que es. Y eso es un problema porque cuando discutimos sobre los algoritmos, tenemos que discutir con un mínimo de conocimiento, sobre todo los que estamos en el campo de la investigación. Un algoritmo es esto, es una serie de reglas a las cuales yo le doy datos y genero un modelo. Tengo una regla que resume o puede ayudarme a resumir los datos y ese resumen se llama modelo, es una función, modelo. Todos los algoritmos es lo que hacen. Con esos modelos hago predicciones y esas son las famosas predicciones a las que criticamos, ¿no? Cuando en Facebook, por ejemplo, se subía una foto, ya solo, bueno, han quitado y etiquetábamos a la gente automáticamente, eso era un algoritmo que reconocía el rostro y hacía una predicción de quién era la persona, ¿no? Se equivocaba mucho al principio y hubo errores muy fuertes que hicieron temblar a Facebook porque además los algoritmos tienen sesgos racistas, de género, etc. Pero los sesgos no son del algoritmo técnicamente,
ni matemáticamente, son de quien entrena el algoritmo con los datos. ¿Qué datos le doy yo al algoritmo para entrenar? Y ahí vienen los sesgos. Entonces, el algoritmo no es otra cosa más que una serie de reglas que yo le doy a los datos para resumirlos, para generar funciones, para generar modelos. Y hay muchos tipos de algoritmos. Este, por ejemplo, que veis aquí, es el algoritmo muy tradicional, que son los árboles de decisión, ¿no? Que me van dividiendo los datos según los casos. Hoy en día hay algoritmos más sofisticados basados en esto, como son los bosques aleatorios o los random forests, que usan simulación sobre los árboles de decisión para generar un método más robusto. Pero bueno, son algoritmos muy sencillos de comprender, porque van dividiendo los datos en etapas o en ramas que finalmente generan casos que pueden ser detectados y clasificados. Pero tenemos más algoritmos, el típico, por ejemplo, de la regresión, en este caso la regresión logística, que son funciones, ¿no? que me detectan un caso positivo o un caso negativo, o una relación bipolar o dicotómica entre dos categorías, o, por ejemplo, este se llama el vecino más cercano. Son algoritmos que me ayudan a predecir casos en función de la cercanía de otros casos. O tenemos las famosas máquinas de vector soporte o de vectores soporte, que me permiten separar los casos no con líneas de regresión, como la regresión tradicional, sino con soportes que permiten masificar la diferencia entre las categorías y, por ejemplo, utilizando el kernel trick, que esto es súper sofisticado, pero además súper interesante, podemos llevar los datos a una dimensión mucho más amplia que la dimensión bidimensional inicial con la que separamos los datos. Es decir, podemos llevar los datos a una n dimensión, es decir, a 100 dimensiones, que no es posible graficarlas o visualizarlas. Con 3 dimensiones puedo visualizarla como la que está aquí, pero cuando llevo esto a 100 dimensiones y paso los datos a un hiperplano, digamos, lo divido con un hiperplano en un espacio de 100 dimensiones, esto visualizarlo es imposible, pero matemáticamente es posible y me permite hacer divisiones de categorías, me permite hacer predicciones sobre categorías que son muy complejas, que son difíciles de capturar o de captar con una regresión. O, por ejemplo, los métodos bayesianos, o esto que es lo más sofisticado que hay y de lo que voy a hablar también en la aplicación técnica, que son las redes neuronales o el aprendizaje profundo, ¿no? El aprendizaje profundo, las redes neuronales me permiten hacer modelos de datos complejos. Por ejemplo, el reconocimiento de sonido que hacemos con Siri o con Alexa está hecho con redes neuronales. El reconocimiento de imágenes, ¿no? Que hace Facebook o que hace Instagram o que hace incluso Twitter para ver los tipos de imágenes que vamos subiendo, está hecho con redes neuronales. Y las redes neuronales, que es lo que veis aquí, es como si fuera una regresión múltiple muy compleja, ¿no? Son neuronas artificiales que son cargas en las cuales me van resumiendo el contenido de los datos que tengo de entrada. Y esos resúmenes se van haciendo de manera recurrente, ¿no? Vamos para adelante y para atrás con pesos que se van conectando, no son pesos únicos como pueden ser en una regresión, sino son pesos que se van actualizando y finalmente puedo producir un modelo complejo de verdad. La regresión no me permite crear modelos demasiado complejos, ni tampoco probablemente los árboles de decisión, pero las redes neuronales nos permiten crear modelos complejos para detectar patrones en el sonido, patrones en las imágenes. Y cuando enseño yo, en la universidad yo enseño una clase sobre Big Data y enseño a detectar imágenes, a detectar audio, sentimiento en audio, básicamente lo que enseñamos es esto, ¿no? Una red neuronal que me permite captar relaciones muy complejas. Dicho todo esto, que parece así muy matemático y tal, esto cuando vamos a la práctica es muy fácil, porque hay unas reglas, hay unos patrones, hay unos parámetros que yo meto al algoritmo y el algoritmo me da los resultados. Es decir, que en la aplicación, en la implementación, si yo entiendo esto lo que acabo de comentar de manera conceptual, la aplicación realmente es muy sencilla. Es muy sencilla porque yo lo que hago es incluir unos datos que suelen ser lo que llamo datos de entrenamiento. Por ejemplo, en el caso de discurso de odio, yo a la máquina le mostré muchos ejemplos
de discursos de odio en Twitter, ejemplos de mensajes xenófobos, de mensajes racistas, y la máquina lo que hizo fue, con el algoritmo, en este caso de redes neuronales recurrentes, lo que hizo fue generar un modelo de aprendizaje sobre esos datos. Yo le decía, esto es un mensaje de odio y esto es un mensaje de no odio. Y le daba muchos ejemplos. Entre más ejemplos y ejemplos de mejor calidad, mejor aprende el algoritmo. Entonces, ese aprendizaje, lo que básicamente se hace es con lo que se llama un corpus de entrenamiento, el training que veis allí, y un corpus de prueba. Yo divido los datos de manera aleatoria en un corpus para entrenar al algoritmo y un corpus para probar la calidad de los resultados del modelo que hace el algoritmo. Y esto lo hago básicamente a partir de las predicciones que hace el algoritmo, a partir de los falsos positivos, falsos negativos, etc. Esos diferentes elementos me permiten tener unas métricas, que son las típicas métricas que se utilizan en métodos computacionales para evaluar la calidad del aprendizaje automático, como la accuracy, el recall, la medida F1 o algunas otras que no menciono allí, pero que tienen que ver con la calidad de los modelos. Es decir, cuando yo entreno un modelo, que le doy datos, y luego pruebo los resultados de ese modelo sobre mis propios datos o sobre datos de validación, yo puedo establecer la calidad de las predicciones en función de la medición de los falsos positivos, los falsos negativos, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. ¿Vale? Que esto es lo que se llama una matriz de confusión. Dime. Sí. Muy buena pregunta y son muchas. Yo en esta presentación no las he incluido porque, claro, es casi de otro campo, pero te las puedo resumir, ¿no? Son, en primer lugar, las consideraciones éticas tienen que ver con la privacidad de los datos, ¿no? Que es una de las críticas que se hace normalmente al trabajo con grandes cantidades de datos, y es que utilizamos los datos de manera indiscriminada, ¿no? Entonces no nos importa dónde vengan los datos, mientras produzcan conocimiento, parece que los podemos usar. Bueno, hay una serie de consideraciones éticas y también legales. Por ejemplo, si vais a trabajar con datos de Twitter, como yo trabajé, tenéis que leer la reglamentación de Twitter, ¿no? Twitter tiene una reglamentación para el uso de sus datos. Pero más allá de eso, pues hay que tener conciencia, por ejemplo, de que los datos tienen que ser, normalmente tengo que trabajar con un proceso de anonimizar los datos para que, por ejemplo, se puedan detectar patrones, pero no pueda detectar yo cosas particulares sobre personas, o localizaciones sobre personas, o conductas individuales, ¿no? Entonces, la primera parte es la privacidad de los datos, saber de dónde puedo obtenerlos y cómo puedo obtenerlos. Y la segunda parte sería más de cómo elaboro yo los modelos, ¿no? Y eso también es ética de la investigación. ¿Qué sesgos? Y era lo que comentaba hace poco, ¿no? Sobre cómo yo entreno los modelos. Pues yo puedo entrenarlos con sesgos. Por ejemplo, en el caso de las imágenes, uno de los sesgos era que la mayoría de las imágenes estaban entrenadas con fotografías de personas blancas, caucásicas, y pocas con personas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un sesgo, y eso, digamos que es poco ético, en el sentido de que no estoy reflejando cómo es la sociedad. O si yo voy a entrenar datos y sé que pueden haber sesgos de tipo de género, de tipo digamos, de cualquier tipo que sea sensible socialmente, yo tengo que tomarlos en cuenta. Entonces, otro de los temas es la concienciación sobre los sesgos en los algoritmos, que es algo, como decía, que no es técnico, es humano. Y eso es parte de nuestra responsabilidad. Para eso, afortunadamente, tenemos los comités de ética en las universidades, que cada vez que vamos a hacer un trabajo de este tipo, nosotros lo pasamos al comité de ética. El comité de bioética, normalmente que se llama, nos permite ver cosas que a veces nosotros no vemos cuando estamos en una investigación de este tipo, ¿no? Si son datos de carácter personal, si son datos o construcción de datos a partir de datos sensibles, por ejemplo, cuando trabajamos con menores de edad, etcétera, pues todo ese tipo de cosas que son ya tradicionales hay que tomarlas en cuenta. Pero en el caso específico de los métodos computacionales son esas dos: privacidad de datos y, por otro lado, concienciación de los sesgos en la generación de los modelos. Bueno, entonces,
Todo esto, y con esto voy a ir cerrando esta primera parte de la presentación, que es un poco más extensa, la otra va a ser más corta. Todo esto me lleva a mí a preguntarme en el campo de la comunicación qué tipo de técnicas yo debo utilizar para poder representar claramente mi objeto de estudio, ¿no? Y en comunicación, como ya sabéis, el principal objeto de estudio, y así lo revelan además gran parte de los estudios sobre meta-investigación en comunicación, como el proyecto MAPCOM, el principal objeto de estudio han sido los contenidos, ¿no? Es verdad que nosotros estudiamos a las personas, estudiamos los procesos, etcétera, pero son los contenidos, suelen ser nuestro principal objeto de estudio. Y ahora que hay redes sociales, pues con mayor razón tenemos más acceso a contenidos y tenemos más necesidad de analizar los mensajes. Entonces, en el caso de las técnicas computacionales, tenemos que tener claro cuáles son los retos de representación de nuestro objeto de estudio en el campo de la computación. Entonces yo tengo un contenido, desde el punto de vista cualitativo, por ejemplo, yo puedo leer un mensaje e interpretarlo. Y eso es relativamente fácil para un humano, interpretar un mensaje. Relativamente fácil porque no es realmente totalmente seguro la interpretación que yo haga de un mensaje. Pero desde el punto de vista computacional tengo que tener técnicas de representación del lenguaje. Y en el caso de los textos, por ejemplo, que son parte de lo que voy a hablar ahora, tengo que hacer representaciones matemáticas del lenguaje. Y esto es un reto para los métodos computacionales en comunicación. La principal representación del mensaje matemática, o la principal representación matemática, es lo que se denomina la bolsa de palabras o el back of words, que es esto que está aquí, que es simplemente dar un número a cada palabra. Cuando yo tengo palabras, voy dando números y voy haciendo conteo de frecuencias sobre las palabras. Hago una bolsa de palabras y las cuento. Esta es la manera más tradicional de representar los contenidos en métodos computacionales. Pero hay más. Esta, por ejemplo, es similar, pero en vez de representar cada palabra de manera con una frecuencia absoluta, lo hago con frecuencias relativas, es decir, la frecuencia de la palabra en el texto. Eso me ayuda a mí a ver la presencia de cada palabra en un texto y por lo tanto representarlo matemáticamente con esa frecuencia relativa. Pero luego, y esto es lo que se está usando, hay técnicas mucho más modernas de representación del lenguaje natural, que son las que estamos utilizando precisamente en los estudios en los que aplicamos métodos computacionales. Por un lado, los embeddings, que son esto que está aquí, que son vectores que me permiten representar el lenguaje natural de manera mucho más compleja, mucho más densa. En vez de representar una palabra con un número, en este caso, como hacíamos antes, un número que representa la frecuencia de la palabra, lo que hago es representar la palabra con un vector. Un vector que puede tener 300 números, normalmente, puede tener 200 o 500. Yo elijo la densidad del vector. Pero esos vectores, lo interesante de los vectores, como veis allí en los gráficos, es que esos vectores me ubican o me sitúan la palabra en un contexto. La palabra tiene un vector o tiene el valor de un vector, está relacionado con los valores de otras palabras similares. Entonces, por ejemplo, vemos que la palabra hombre y mujer están relacionadas en el plano por la posición que tienen los vectores, pero también están relacionados las palabras rey y reina. Y si lo veis de la otra manera, están relacionadas reina y mujer y rey y hombre. Es decir, esta representación del lenguaje natural nos permite establecer una situación de las palabras mucho más compleja que la que tradicionalmente hemos hecho con los conteos de palabras. Pero además, más recientemente, y esto es lo más top, digamos, en lo que se llama el state of the art, ¿no?, de la representación del lenguaje, son los transformers. Y específicamente un transformer que ha desarrollado Google que se llama BERT. Y en español tenemos una versión que se llama Berto, que me permite hacer una representación del lenguaje con los embeddings anteriores, pero entrenados con los corpus de Wikipedia. Es decir, en vez de entrenarlo yo con un corpus muy pequeñito, que es lo que se solía hacer, cojo todo Wikipedia, que ya os imagináis lo grande que es Wikipedia, y entreno el lenguaje, la representación del lenguaje natural con Wikipedia. Entonces eso me permite generar un modelo, que en este caso es un modelo preentrenado como BERT, a partir de los transformers, de la capa embedding y luego los transformers, que me representan el lenguaje de manera mucho más sofisticada. Entonces, esto es uno de los retos que tenemos en comunicación y es parte de lo con lo que nos tenemos que enfrentar cuando hacemos investigación con métodos computacionales.
Si vamos al caso de las imágenes, pasa algo similar. Las imágenes también se representan matemáticamente, ¿no? Hay una representación muy sencilla, por ejemplo, cuando estamos trabajando con píxeles, ¿no? con imagen basada en píxeles, porque el píxel, bueno, tiene unos valores normalmente de 256 grados por cada color, y yo esos números puedo pasarlo a, por ejemplo, en vez de hacer una matriz, como hacía en el back of words de texto de una sola matriz, hago una matriz múltiple o tres, en este caso serían 3 matrices que me permiten establecer la representación del color matemáticamente. Esa representación del color me permite hacer, del color, bueno, y de la imagen en particular, me permite hacer clasificación de imágenes. Así como voy a enseñar ahora, hemos hecho clasificación de textos, las imágenes también se pueden clasificar. Se pueden utilizar algoritmos superficiales para, por ejemplo, hacer reconocimiento de números y de letras, ¿no? Como se hace en el OCR, o cuando reconoce la matrícula, cuando vais a un parking y se reconoce la matrícula del coche con una fotografía, pues básicamente se usa un algoritmo súper sencillo, que puede ser incluso una regresión, para poder establecer cuál es el número, cuál es la letra, cuál es el carácter. Pero luego puedo también utilizar aprendizaje profundo, como el que os comentaba de las redes neuronales, ¿no? Las capas, las el perceptor multicapa, que es el primero que veis allí, para reconocer, por ejemplo, este tipo de iconos, que son también relativamente sencillos, o utilizar redes como las redes neuronales convolucionales, que me permiten hacer reconocimientos sobre imágenes más complejas. Obviamente este reconocimiento, y pasa lo mismo que con el texto, tiene que tener por detrás un corpus de entrenamiento muy complejo, es decir, tengo que haberle mostrado muchas imágenes de lo que es un perro, muchas imágenes de lo que es un gato, para que el algoritmo pueda distinguir entre un perro y un gato. De otra manera, si yo no le he mostrado ejemplos, la red neuronal convolucional no puede ser entrenada. Lo bueno de todo esto es que en la ciencia de la computación la gente va compartiendo los modelos. Entonces hay muchos modelos. Aquí he puesto uno por poner un ejemplo, como el ResNet 50, pero si vais a internet podéis conseguir cientos de modelos de detección de imágenes, con lo cual el trabajo se facilita porque no tengo que hacer todo de cero. Eso que voy a poner aquí es un ejemplo para que veáis la potencialidad en la ciencia, en los métodos computacionales de la investigación en comunicación, ya no solo en texto, sino también en audiovisual, que es parte de lo que yo enseño en Salamanca, y cómo se puede hacer reconocimiento de imágenes de manera real. Esto que veis aquí es detección de objetos en una imagen en tiempo real. Se hacen dos cosas. Se hace, por un lado, con la regresión, se hace el enmarcado para ver dónde hay un objeto. Es una regresión clásico, se establece el marco, y el segundo es un proceso de clasificación de imágenes, ¿no? Se va a cada cuadro y se clasifica la imagen según el corpus de entrenamiento previo. Entonces se sabe, por ejemplo, si es una persona, si es un coche, si es una moto, en fin, si es un tren, si es un paisaje. Son reconocimientos automáticos que se hacen de manera bastante sencilla, y que es algo que está, digamos, a disposición de cualquier persona que esté trabajando con metodologías computacionales. Entonces, para cerrar esta parte, porque creo que me estoy extendiendo muchísimo, ¿qué aplicaciones desde el punto de vista teórico podemos hacer de los métodos computacionales en comunicación? Y con esto voy a dejar la parte más fancy de las tecnologías y voy a volver a la teoría que todos aprendemos en las escuelas, ¿no? Teoría, por ejemplo, de agenda setting. Sí, 20 minutos. Vale, en total. Vale. Sí, voy. Gracias, Miguel. Solo por mostrar algunos ejemplos de cómo puede ser usada la teoría tradicional con los métodos computacionales, vemos aquí cómo, por ejemplo, los temas que pueden ser detectados con topic modeling, que es una técnica no supervisada, pueden permitirme establecer el primer nivel de agenda utilizando una técnica computacional como el topic modeling, o cómo el análisis de sentimientos, que también es computacional, me permite establecer los atributos, que son el segundo nivel de agenda, o cómo el análisis de redes que visteis ayer me permite, por ejemplo,
hacer conexiones entre los elementos entre los atributos de un mensaje para poder ver cómo se conectan y qué tipo de clusters hay dentro de los atributos. O, por ejemplo, cómo el análisis de redes también me puede servir para mirar las relaciones entre usuarios y redes y establecer, por ejemplo, análisis de espiral del silencio, o cómo el análisis de los propios mensajes me puede servir para comprobar teorías tradicionales, como puede ser la importancia de los líderes de opinión, que es una teoría que ya tiene unos cuantos años, que ya la conocéis, que es la teoría de la comunicación en 2 etapas. Con esto lo que quiero decir es que los métodos computacionales no solo nos abren campos nuevos de investigación, sino también me permiten comprobar problemas teóricos que tenemos del pasado. El Big Data, por ejemplo, que tiene que ver con el tamaño, con la complejidad de los datos, me permite establecer preguntas, estoy pasando todo esto porque yo creo que si no, no vamos a llegar nunca, establecer preguntas que dentro del campo de la investigación están relacionadas con métodos específicos. Y estos son los métodos que podéis utilizar en comunicación. En primer lugar, los métodos de recolección, que tienen que ver, por ejemplo, con la conexión a APIs o con el scraping, ¿no? Con el conectarme para recoger grandes cantidades de datos, o el análisis de contenido automatizado, que ya muchos programas informáticos lo traen incorporado, para establecer, por ejemplo, análisis de frecuencias o extracción de entidades, NER, ¿no? Name Entity Recognition, o el análisis de sentimientos, que es lo típico que se usa en Big Data, o la clasificación supervisada de textos, que es lo que hemos hecho para reconocer el discurso de odio, o el modelado de temas o topic modeling para reconocer temas dentro de los textos a gran escala, o esto que visteis ayer, ¿no? El social network analysis, el análisis de redes, o análisis de imágenes y de vídeos, o simulación y modelado basado en agentes, que son técnicas matemáticas que me permiten establecer a través de modelos predicciones sobre cómo se comportan los agentes en un sistema, o directamente todo el predictive analytics, o la analítica predictiva, es decir, lo que tanto queremos siempre en investigación, que es hacer predicciones sobre el futuro, ¿no? Como, ¿va a llover mañana? Bueno, pues lo mismo, en vez de va a llover, queremos saber si una campaña va a funcionar, una campaña publicitaria, o cómo se van a comportar los usuarios o los consumidores. Todo eso lo podemos hacer con los métodos computacionales y lo podemos hacer de manera diferente a como lo hacíamos antes, porque antes con los métodos tradicionales era básicamente imposible llegar a esta escala de análisis de datos. Bueno, y ahora sí, y esto le voy a dedicar probablemente 5 minutos para tener tiempo para el debate, es todo lo que os he contado, lo hemos aplicado a un estudio que ha salido recientemente publicado en la revista Comunicar, para aplicar técnicas, en este caso de reconocimiento de textos, de clasificación supervisada de textos, para reconocer el discurso xenófobo y racista en toda Europa a lo largo de 6 años, utilizando la red social Twitter. Este es el esquema que veis aquí, que utilizamos un superordenador, básicamente porque necesitábamos máquinas virtuales y máquinas que funcionaran en paralelo para poder generar los modelos. Teníamos muchos datos, teníamos además necesidad de mantener conexiones estables a lo largo del tiempo para que los tweets pudieran ser recogidos y analizados. Además estábamos trabajando en múltiples idiomas, bueno, fundamentalmente en español, griego e italiano e inglés, pero también luego con traducción automática en todos los idiomas de la Unión Europea. Entonces, claro, todo esto requería mucho cómputo, mucha capacidad de cómputo, y por lo tanto requería una infraestructura, que es en este caso la infraestructura del superordenador de Castilla y León, que se llama Skylab. Tuvimos que hacer un proceso de etiquetado masivo para poder generar el corpus de entrenamiento, ¿no? Clasificamos con esta plataforma que se llama Docano, hicimos etiquetado masivo de lo que considerábamos odio y no odio, un equipo de más de 30 personas que participaron del etiquetado masivo. Se clasificaron de manera manual internamente todos estos mensajes que veis allí, alrededor más de 35.000 mensajes, anotamos los codificadores en diferentes idiomas, en diferentes plataformas, no solo Twitter, sino comentarios de YouTube, etcétera, y luego recogimos de otras bases de datos más ejemplos de odio, y de mensajes de odio y de mensajes de no odio, para poder complementar nuestra base de datos. Y todo eso lo metimos en una red neuronal, que es la que veis allí. Una red neuronal que tenía embeddings, ¿no? Que tenía representación avanzada del lenguaje natural, que tenía unas capas, que son las capas profundas del aprendizaje automático, y por supuesto una capa de salida para establecer una activación de si era odio o no odio, lo que se llama una neurona de activación dicotómica, ¿no? Para establecer si hay odio o no hay odio.
Con lo cual, esta red neuronal nos permitió, bueno, esto es un poco un ejemplo de la red neuronal, nos permitió recoger muchísimos mensajes que luego filtramos para poder mirar un mapa de toda Europa. Recorrimos 6 años de mensajes geolocalizados, es decir, solo mensajes que tuvieran coordenadas para poder ver dónde se producían, y mensajes que hablaran sobre inmigración o sobre temas de refugio. Estamos hablando de un poco menos de 1 millón de mensajes que hablaban sobre eso y que estuvieran geolocalizados, y lo que hicimos fue etiquetarlos automáticamente. Aquí veis la plataforma, la que está aquí a la derecha, que utilizamos, y los datos que creamos para los modelos, ¿no? Estos modelos produjeron mapas, que eran mapas de niveles de discurso de odio, no solo a nivel de país, sino a nivel de cada localidad, a nivel de cada NOTS 3 y de cada NOTS 2 y de cada NOTS 3, que son niveles de región y de provincia, y nos permitieron crear este mapa, que es el mapa que luego difundimos a través de los medios de comunicación, sobre la aparición de frecuencias absolutas de aparición de mensajes de odio en cada uno de los sitios de Europa, ¿no? de las ciudades y regiones de Europa. Y como vemos, podemos encontrar diferencias no solo a nivel de país, sino también a nivel de regiones, ¿no? Veis ahí que como que el Reino Unido e Italia siempre tienen mucho odio o cantidad de odio, pero también vimos también diferencias entre ciudades y provincias, ¿no? Vimos que en las ciudades en España, por ejemplo, era muy claro que en las grandes ciudades donde había más inmigración probablemente había muchos más mensajes, y había una diferencia con el entorno rural en el caso de la producción de odio, y también de diferencias a lo largo del tiempo, ¿no? Como en determinados momentos, precisamente coincidiendo con los picos de eventos mediáticos, por ejemplo en España coincidía con la llegada del barco Aquarius, en el Reino Unido coincidió mucho los picos con el Brexit, también había picos de discurso de odio. Entonces este mapa, que al final es un resumen, una visualización muy clara de producción de discurso de odio, esto que se visualiza en 30 segundos nos llevó todo un proceso computacional que incluye etiquetado masivo, que incluye clasificación de texto con redes neuronales, representación del lenguaje natural, y también incluía simulaciones para poder establecer otros tipos de datos que iban de la mano del discurso de odio, como por ejemplo la aceptación del apoyo hacia inmigrantes que obtuvimos del Eurobarómetro, pero que tuvimos que utilizar una técnica que se llama poblaciones sintéticas, que es de simulación, para poder conocer el apoyo a los inmigrantes y a refugiados en cada región de Europa. Entonces, bueno, todo esto nos lleva, esto lo podéis leer en el artículo, a comprobar hipótesis tradicionales, a poder intentar encontrar una relación entre el discurso y los crímenes de odio, que es otro modelo que estamos todavía terminando de construir, que es un modelo predictivo para ver la relación entre el discurso y los acontecimientos, los delitos que han sido denunciados, y que la próxima semana tengo una reunión en el Ministerio con la Oficina Nacional de Delitos de Odio para contrastar los datos de nuestro estudio de mensajes de odio con los atestados de las denuncias policiales que hubo en España durante este periodo, que eran denuncias por odio, por delitos de odio de corte racista o xenófobo. Entonces, estamos tratando ahora de establecer un modelo predictivo para poder comparar los datos de las redes sociales con los datos, en este caso de la policía, ¿no? Con los datos de los eventos offline, de los eventos de agresiones. Entonces, bueno, todo esto que os he contado está contenido en estos proyectos, son los proyectos de los que comentaba algunos Miguel, ¿no? Miguel comentaba sobre FARM, pero luego hay otros 2 proyectos más, otro europeo y uno regional, que nos han permitido tener el dinero para hacer todo esto, porque como os imagináis hay un montón de gente detrás de esto, no soy el único, somos un equipo muy grande en varios países que estamos liderados todos de la Universidad de Salamanca, pero que estamos desarrollando este proyecto ambicioso, digamos, a gran escala, y que nos ha permitido pues, tener estos resultados que han sido presentados en el artículo y que son una aplicación clara de la ciencia de la comunicación computacional, que es un nuevo campo del saber, ¿no? Que lo podéis ver reflejado, por ejemplo, en las asociaciones internacionales como la ICA, que tiene una sección de métodos computacionales, como la AIC, la española, que desde este año tiene una
un GT dedicado a métodos computacionales que dirijo. También en la LAIC, que había un grupo sobre comunicación digital que ahora dirige Jorge, va a dirigir Jorge desde este año. Y podéis ver también una revista dedicada a esto, la Computational Communication Research, o el libro que acaba de salir recientemente, que ese autor junto con dos colegas de Holanda, que enseña todos estos métodos y que abre el campo a la ciencia de la computación computacional. Pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, tenéis ocasión de plantear dudas, cuestiones, etcétera. ¿Alguien abre el debate? Aviso que si no lo abro yo, estáis avisados. Bueno, pues yo, entre tanto, si no veo ninguna pregunta por ahí, Jorge. Mira. El micro está aquí. Gracias. Carlos, dos preguntas. La primera de ellas, ¿qué tanto esta nueva visión y el uso de herramientas tecnológicas nos tendría que llevar a modificar la estructura de los planes de estudio de los programas, tanto en la parte de licenciatura como posgrado, sobre todo porque pareciera que el énfasis que hoy le estamos dando a nuestros programas tiene que ver con uso de tecnologías para la construcción de narrativas y contenidos digitales para tener presencia en medios. Sin embargo, esto pues ya habla de otras disciplinas que se empiezan a cruzar, como bien lo dice, ciencias de datos, matemáticas aplicadas, cosa que estaban borradas prácticamente de muchos de nuestros planes, número uno. Y dos, ¿qué tan complejo se vuelve el entrenamiento y la construcción de estos diccionarios que ustedes están utilizando cuando hoy ya también las audiencias se saben observadas y analizadas? Lo digo sobre todo porque nosotros ahora que estamos trabajando en el análisis de opinión pública para temas también de polarización social por el tema político, ya hay trolls entrenados, robots entrenados para desviar la atención de los analistas y se ha vuelto cada vez más sofisticado el uso del lenguaje o metalenguaje dentro de las redes para no ser percibidos. Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto se vuelve complejo para ustedes la construcción de estos diccionarios para la identificación de estos mensajes? Gracias, Jorge, por la pregunta, las dos preguntas. Bueno, sobre la primera, los planes de estudio, efectivamente yo creo que muchas carreras habían borrado la parte matemática y computacional de los planes de estudio, pero nosotros la hemos, por ejemplo, en Salamanca hemos reincorporado de manera optativa, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado es que, o lo que yo me he encontrado es que ha sido muy fácil el trabajo con los estudiantes. Parece que esto es muy complicado cuando se ve por primera vez, porque claro, cuando ves un ordenador enfrente y tienes que programar es así como que no sabes hablar el idioma, como te lo ponen, si lo pusieran en chino, ¿no? Y no hablas chino. Pues exactamente pasa lo mismo, pero con los estudiantes de grado la experiencia ha sido que aprenden muy rápido. Es decir, yo solo doy un cuatrimestre, una asignatura sobre métodos computacionales, optativa, y todos los estudiantes que salen de allí en un cuatrimestre han aprendido básicamente lo suficiente para poder aplicarlo. Entonces, esto no quiere decir que hay que reformar todos los programas, quiere decir que con asignaturas muy concretas los estudiantes pueden aprender muy rápido, porque nos pasa como con la edición de vídeo. Creemos que tenemos que tener una asignatura de postproducción y resulta que los estudiantes llegan a las asignaturas de edición sabiendo más que los profesores, porque tienen ya entrenamiento en casa, ¿no? Entonces los estudiantes todos tienen, los de grado, estoy hablando de grado, es más difícil entre más avanzando la edad, pero los de grado tienen una capacidad muy rápida de adquirir los conocimientos computacionales. De hecho, en gran parte de los colegios, en la educación básica, se está enseñando ya programación, con lo cual cuando llegan los estudiantes ya vienen con la base de lo que es, digamos, lo que es una fórmula clásica de programación, ¿no? Como puede ser un bucle o una función. Entonces, sí hay que reformar, hay que incluir, desde mi punto de vista hay que incluirlo porque es una competencia básica de los estudiantes y ya no solo de la universidad, sino del colegio, ¿vale? Pero lo bueno es que se aprende muy rápido.
Y lo segundo, la pregunta, bueno, es súper interesante porque has dado en el clavo de gran parte de los problemas que tenemos en la detección o la clasificación de los mensajes, y es que los modelos son dinámicos. Y todo este modelo que yo os he enseñado aquí, por ejemplo, detección de discurso de odio, que nos llevó muchísimo tiempo y muchísimo dinero, esfuerzo en construir el modelo, es un modelo que en un año ya no funciona, ya no vale para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje, como ya lo sabéis, es dinámico, la gente, como tú dices, se siente observada, cambia el lenguaje, pero además, aunque no lo cambie porque se siente observada, lo cambia de manera natural. Entonces, el key del asunto, o sea, la clave de este asunto, es la actualización de los modelos. Es decir, los entrenamientos, estos que hemos visto aquí, el entrenamiento que hicimos, tiene que ser un entrenamiento constante. Tengo que estar nutriendo a los modelos de nuevos ejemplos que reflejen el cambio del lenguaje y que reflejen todos los giros que va dando el lenguaje para poder detectar la categoría que estoy estudiando. Entonces, la única manera de trabajar con esto es con la actualización constante de los modelos. Sí, yo quería un poco ampliar respecto a la primera pregunta, o en fin, ahondar en lo que dice Carlos respecto a la primera pregunta que hacías, ¿no? Porque yo no sé si esta breve presentación, pero muy interesante e intensa que acaba de hacer Carlos, se ha entendido del todo, supongo que sí, pero sobre todo quiero decir que no debemos venirnos abajo, si es que alguien abriga un poquito esa sensación de al ver todo este mundo nuevo, parece que no lo tenemos todavía a nuestro alcance suficientemente y que nos vengamos un poquito abajo, ¿no? Nosotros en este programa de doctorado llevamos intentando introducir esta formación, este conocimiento, estos métodos, pues llevamos unos 3 años. Tuvimos primero en Málaga, hace creo que 3 años, a Richard Rogers, conoces, un catedrático norteamericano que ganó cátedra en la Universidad de Ámsterdam y fue el que llevó a Ámsterdam, a esa universidad, esta clase de métodos que lo introdujo. De hecho, tienen, por si es de vuestro interés, que creo que lo es, una página web que se llama algo así como Digital Methods Initiative o algo así, de la Universidad de Ámsterdam, donde hay un montón de herramientas sumamente interesantes, fáciles, la mayoría de ellas bastante fáciles de aplicar, y digamos que la introducción de esta perspectiva ha ayudado decisivamente, creo yo, a que la Universidad de Ámsterdam, los estudios de comunicación de la Universidad de Ámsterdam sean los número 1 en el mundo ahora mismo. En el ranking de facultades, la de Ámsterdam es la primera. En cierta medida, no solo por supuesto, pero en cierta medida porque supieron introducir hace unos años esta perspectiva. Estuvo en Málaga, luego estuvo en Sevilla, en nuestra última, virtualmente en este caso, en nuestro penúltimo escuela doctoral de otoño en comunicación, iba a venir a Sevilla, se quedó con las ganas. Lo traemos a Málaga otra vez en octubre, en un seminario, en este caso vinculado a mi grupo de investigación, pero al que todos los que pudierais tener, Juan Carlos, por ejemplo, no te he avisado, y otros, podéis asistir, 13 y 14 de octubre. Levanta la mano, Carmen, si no te importa, aunque ella todavía no sabe, levanta la mano para que te vean. Digo, por si alguien tiene interés, que hable con ella. En este caso, dedicado a métodos en el campo de la cultura visual. Ha apuntado también Jorge aquí alguna idea a ese respecto y tal, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que son, primero, interesantes, aunque no absolutamente indispensables. No absolutamente indispensables. Lo que estáis haciendo con otros métodos no es ni mucho menos malo, sigue siendo enormemente interesante. Pero en las ciencias sociales y en la ciencia de la comunicación hay una, bueno, no en todas las ciencias sociales, en sociología, yo soy doctor en ciencias políticas y sociología, en psicología hay bastante formación en estadística y en esta clase de conocimientos. Pero las ciencias sociales en general hay mucho escoramiento hacia lo cualitativo y poco hacia lo cuantitativo. Hay cierto déficit en la formación estadística y, lo que se apuntaba también, en la alfabetización digital. Se intenta suplir ya en la enseñanza elemental española y de otros lugares que los niños aprendan incluso a programar cuanto antes mejor, ¿no? Cuando invitamos a Carlos hace 3 años, quizá antes de la pandemia, no era para la escuela doctoral, sino para un curso de postdoc, para ofrecer esta formación en métodos computacionales a doctores, doctoras ya egresados de nuestro programa y de otros, que no hemos llegado a poner en marcha porque nuestras universidades no han conseguido entender la importancia y el mercado, por así decirlo, ninguna de nuestras universidades, ni la UNED, la UNIA, en fin, la UNIA, y no digo más, de la importancia de esta formación para doctores de muchos lugares, españoles y de otros lugares, que quieren mejorar su formación, ¿no? Que era para cuando habíamos hablado para que vinieras y tal, ¿no?
Entonces, es un déficit general. No es demasiado difícil de alcanzar una formación básica en materia estadística y otra formación básica en materia computacional, entiendo yo, ¿no? Y yo os invito a que ahondéis un poco en esa perspectiva, ¿no? Porque, bueno, lo que estáis haciendo es sumamente interesante en las cosas que yo he podido ver, que conozco muchos de vuestros proyectos, que voy conociendo y tal, sumamente interesante. Pero también, como se ha visto, la pregunta de Carlos en este caso no es estrictamente nueva, es decir, el discurso de odio no es algo nuevo. Lo estáis abordando, si no el discurso de odio, lo que en cada caso sea, a partir de métodos algo más tradicionales. Pero se enriquece el trabajo y se enriquece el resultado mediante la aplicación de estos métodos y además se pueden construir nuevos objetos de estudio, que siempre son construidos, como bien sabéis, con fundamentos teóricos y fundamentos metodológicos, gracias a este conocimiento. Así que esa es, perdonar un poco nuestra insistencia en poner a vuestro alcance, los que no la tengáis ya, que seguro muchos la tenéis, esta clase de formación. Perdonad, pero es que si yo no hablo me pongo enfermo, no lo puedo evitar. ¿Alguna otra intervención? Carlos, ¿tú quieres apostillar algo así? No, solo comentar lo que acaba de decir, que efectivamente son métodos complementarios, como bien lo ha mencionado Miguel. No hay métodos ni mejores ni peores, ¿no? Sino los métodos se adaptan a la necesidad del objeto de estudio. Con lo cual, hay veces que la gente llega a métodos computacionales porque parece que están de moda, ¿no? Y no es un tema de moda, es un tema que se va necesitando en la medida que también van surgiendo objetos que son distintos a los del pasado, ¿no? Cuando hablamos de discurso de odio, verdad que no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es la viralización y la propagación de discurso de odio a la velocidad que hay hoy en día. Y eso, claro, requiere un método de este tipo, ¿no? Pero bueno, todos los métodos son complementarios y en la medida que sepamos utilizarlos cada uno para lo que sirven, pues tendremos mejores resultados desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista de implicaciones prácticas de la investigación. Bueno, entonces no queda, porque estamos ya un pelín fuera de tiempo, no queda, a mi entender, más que dar las gracias a Carlos por su muy interesante intervención. Gracias a todos vosotros por este ratillo que hemos pasado juntos. Ahora queda otro ratillo y llevamos un tiempo juntos que estamos esperando que sea de la mayor utilidad y lo más agradable posible. Muchas gracias, Carlos. Gracias.